Muy bien, ahora vamos a la entrevista con el ingeniero Marco López. Él es delegado de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera, porque hay un gran interés de los ciudadanos por saber puntualmente en qué consiste esta regulación para los bancos públicos y privados, para la banca pública y privada, que permitiría que las personas que por alguna razón, que son muchas, no han podido pagar sus acreencias, pues tengan acceso a una renovación de común acuerdo con el banco y etcétera. Pero el mecanismo es el que queremos saber. ¿Cómo está, ingeniero López? ¿En qué consiste pues este mecanismo que permite un poco más de flexibilidad con las instituciones financieras públicas y privadas? Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Mire, yo quisiera recordar la resolución 569 que fue dictada el 22 de marzo de este año. En esa resolución, conscientes de la situación que vive la economía mundial y obviamente que vive el país, se decidió que todos los deudores de la banca privada tengan una ventana de 90 días para que se pudieran acercar a sus instituciones financieras y llegar a un acuerdo respecto de todos aquellos créditos que no pudieran pagar. Cuando digo de todos aquellos créditos, también incluyo las tarjetas de crédito. No se pone en las regulaciones tarjetas de crédito porque no existe ese segmento. El segmento se llama segmento de consumo. Pero cuando ustedes vean que ha pasado algo con el consumo, quiere decir que está pasando eso con las tarjetas de crédito. Entonces, las tarjetas de crédito están incluidas en esta resolución. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que decía la resolución 569? Que en una ventana de 90 días a partir del 30 de marzo, esto quiere decir hasta el 29 de junio, el cliente o el banco, con autorización del cliente, podía diferir estos pagos. Y mediante un acuerdo establecer una nueva forma de pago de esos créditos. ¿Por qué de mutuo acuerdo? Porque las condiciones no son iguales para todos los clientes. En ese momento, obviamente, hubo una gran cantidad de clientes que se acogieron a esta resolución, más de 1.200.000 créditos se han acogido a esta resolución durante todo este tiempo. Bien. Se dio 90 días porque pensamos que en esa ventana más o menos podríamos volver a esta nueva normalidad que nos imponen las circunstancias. Pero estando ya cerca de que se venza esa primera resolución, vemos que no logramos todavía tener esa nueva normalidad. Y por lo tanto se ha decidido que esa regulación tenga una vigencia de 60 días adicionales. Es decir, lo que los clientes podían hacer hasta el 29 de junio, hoy lo van a poder hacer hasta el 29 de agosto. Con una diferencia. ¿Cuál es? Que hay personas que ya pudieron haberse acogido al diferimiento y lo difirieron, por ejemplo, 60 días. Y no pudieron pagar. Pero resulta que no lo puede pagar en este momento por razones justificadas, no porque no quiero pagar. Entonces, esas personas también pueden acogerse a esta resolución y tener un segundo diferimiento sin que eso le implique intereses de mora. Ojo, no estoy diciendo los intereses normales, en ningún momento estamos hablando de condonaciones de intereses. O sea, el interés de mora, que es más caro que el interés normal, obviamente. Ese interés no se lo van a cobrar, ese recargo no se lo van a cobrar. No van a haber nuevos costos porque no es una nueva operación, sino un cumplimiento de la operación que estaba originalmente. Luego, normalmente, cuando usted deja de pagar una deuda como persona natural a los 15 días, esa deuda es considerada como una deuda vencida. Y va coactiva. Se le daña su calificación de riesgo
y se va en unos casos a la coactiva o en otros casos se va a la central de riesgo. Entonces, ese plazo también lo hemos ampliado. Hoy ya no son 15 días, sino 60 días. Entonces, si usted puede pagar la cuota, el banco puede esperar 60 días para mandar a vencido, para que se le dañe su calificación de riesgo y para enviarlo a la central de riesgo. Ingeniero López, algunas preguntas porque hay mucha gente interesada en este tema. En primer lugar, yo entiendo que no se puede obligar a los bancos. Entonces, ¿cuáles son o cuántos son los bancos que han aceptado ajustarse a esta regulación de la Junta Monetaria? O capaz que es obligatorio, yo no lo conozco. ¿Usted nos puede explicar eso? No, en la banca pública es obligatorio el diferimiento. En la banca privada es un acuerdo entre las partes. Pero como le dije hace un momento, más de 1.200.000 créditos se han acogido a este diferimiento y la banca ha acogido este diferimiento. ¿Por qué no es obligatorio? Porque para yo obligarle algo a usted, le tengo que decir a qué lo obligo. ¿Ok? Y puede ser que si yo obligo a todo el país, todas las personas de este país, yo los obligo a utilizar talla medium, la talla medium no le va a quedar a todo el país. ¿Verdad? Entonces, cuando uno obliga, tiene que obligar a algo específico. Por lo tanto, como las realidades no son iguales en todos los casos, no podemos obligar porque no podemos establecer un traje estándar para esa resolución. No me puede decir, por ejemplo, el sector financiero que ha tenido, el sector farmacéutico que ha tenido una afectación económica durante la pandemia. Por supuesto que no. Pero el sector turismo ha sido el desastre completo para ellos este COVID-19 y está en tremendo problema. Entonces, hay desde un extremo ganador, caso farmacéutico, hasta el extremo más perdedor, que es el sector turístico. Hay toda una variedad. Lo mismo las personas. Personas perdiendo empleo. Permítame algunas preguntas porque hay muchas que me están formulando. Por ejemplo, hay personas que sacan su vehículo modesto o no, lo que sea, tienen su vehículo y lo sacaron con un crédito bancario. También pueden renegociar esas cuotas con el banco cuando se trata de créditos de este tipo de productos o de insumos o como se llamen, como un vehículo, por ejemplo, de bienes como un vehículo. Sí. Si prestó para su vehículo y no lo puede pagar, se puede acercar y puede llegar a un acuerdo. Si prestó para comprar su casa, en el caso de un hipotecario, y no la puede pagar, también puede acercarse y llegar a un acuerdo. Es para todo tipo de crédito. Ahora, hay otra, por ejemplo, que esa la hago yo, no la había visto todavía aquí en la interacción de las personas. Hay gente que paga por vía de una tarjeta de crédito, por ejemplo, servicios básicos. ¿Qué pasa con quienes utilizan los créditos para pagar sus servicios básicos y tienen descuentos automáticos, por ejemplo? ¿Cabe también en ese diferimiento? En las tarjetas de crédito, sí, las tarjetas de crédito pueden ser diferidas. Ahora, el tema es que si hay un débito automático, obviamente las personas no se están acogiendo al diferimiento que se dio para los servicios públicos, sino que lo está pagando. ¿Okay? Si no tenía el diferimiento automático, si no tenía el débito automático, si no paró a tiempo el débito automático, usted ha seguido pagando los servicios básicos. Pero puede en todo caso hacerlo ahora. Por ejemplo. Sí, ahora puede diferir en el banco la tarjeta de crédito. En cuanto a los servicios básicos y el diferimiento de eso, o del seguro social, o de impuestos, ese ya no es un tema de la Junta, es un tema de cada una de las instituciones, si es que va a ampliar los plazos para el pago de ese tipo de obligaciones. Ya. Ahora, ingeniero, hay una pregunta que me hacen acá. Hay personas que, por ejemplo, han tenido un buen historial de manejo de sus cuentas
de sus cheques. Resulta que por la pandemia le aparecieron a X personas dos cheques protestados. ¿Hay de alguna manera ha contemplado la Junta de Regulación Bancaria la situación especialísima de la pandemia para ver cómo se maneja el tema de los cheques protestados? Porque hay gente incluso que trabaja así, que le gira un cheque para un mes porque iba a vender la mercadería X y resulta que antes lo podía hacer y ahora no la vendió y le protestaron el cheque. Bueno, respecto de eso, realmente conocemos que es una práctica comercial, pero no es una práctica comercial que está enmarcada dentro de la legislación. El cheque es como un billete. El cheque es una orden de pago inmediata e irrevocable, ¿no? Entonces, si usted da un cheque es porque tiene fondos en su chequera. Los cheques a fecha, los cheques post-fechados, cheques a un plazo determinado, que se ha utilizado como mecanismo en el área comercial, no es un tema que está permitido en la legislación. Entonces, mal podríamos emitir una legislación o emitir una resolución que solucione un problema que no está dentro del marco legal. Ya. ¿Qué pasa si un ciudadano se presenta en la institución bancaria o por vía telefónica, porque ahora sí hay algunas facilidades, plantea la necesidad de acogerse a esta nueva regulación y el banco se niega a acordar ese diferimiento a 90 días más? No hemos tenido el caso que el banco se niegue simplemente por el gusto de negarse. Hay casos, como le digo, en el que la persona puede pagar la operación y lo que se está exigiendo es que las personas que pueden pagar lo hagan. ¿Por qué hay que hacer esto? Tenemos que estar conscientes que el sistema financiero tiene dos lados, el de los depositantes y el de los deudores. Los créditos se otorgan con los depósitos que se reciben. El flujo que viene crédito que hemos otorgado se está difiriendo, pero el flujo que sale acá por cuentas corrientes, que sale por cuentas de ahorro, que sale por las inversiones que usted tiene, eso no lo hemos tocado. Si a alguien se le vence hoy la obligación y quiere retirar el dinero, lo retira. Si alguien quiere girar sobre su cuenta corriente y retirar los fondos, hoy va y los retira. ¿Okay? Entonces, no podemos decir, oiga señor, estos ingresos que se dan por los créditos quedan absolutamente vacíos. Yeah. Porque esa no es la realidad. Hay personas que han seguido trabajando y han seguido recibiendo su remuneración. Hay personas que a pesar de no trabajar han seguido recibiendo su remuneración, ¿verdad? Entonces, esas personas pueden también ayudar. Esto es un tema de ayudarnos todos. No es un tema de la viveza criolla, de que por donde hay una ventana en donde yo me puedo acomodar mejor, me acomodo. No, yeah. Estas no son resoluciones para que se acomode, son resoluciones para ayudar a la gente que tiene problemas. Ya, ingeniero, en las cuentas pues distintas con las que nosotros presentamos este programa, preguntan, ¿qué pasa con los créditos en los almacenes comerciales, por ejemplo? Alguien que adquirió una moto y en el almacén se la vendieron pues a 12 meses plazo y resulta que por la pandemia no ha podido pagarla. No sé si tiene o no tiene que ver la regulación en estos casos. No, la regulación en esos casos no tiene que ver porque nosotros no regulamos el sector empresarial. Nosotros regulamos el sector financiero. Ese es un tema que es regulado, ese sector está regulado por la Superintendencia de Compañías. Ahora, en la ley humanitaria se ha puesto una disposición de que la Junta de Política y Regulación Monetaria establezca políticas también para ese sector. Ya. Veamos cómo sale la ley y en el momento en que la Junta, una ley le otorga esa capacidad, entonces podremos regular también ese tipo de crédito.
Los Pero bancos por el momento públicos, no lo podemos regular. ya, los bancos públicos, por ejemplo, usted tiene, ciudadano, tiene un crédito hipotecario, ese crédito hipotecario sí puede ser refinanciado en los bancos públicos también. Con los bancos públicos sí, pero aquí quiero aclarar una cosa. A ver. Se confunde mucho el tema de Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico no es un banco público, es un banco privado, como cualquier otro banco, cuyo dueño es el Estado. Esto es otra cosa, pero las reglas bajo las cuales se maneja el Banco del Pacífico son las reglas de la banca privada. La banca pública es la Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador y Banco de Desarrollo. Esa es la banca pública que tenemos. ¿Okay? Y allí también se pueden hacer este tipo de diferimientos. Ya, pero precisando lo que dice usted del Banco del Pacífico, si usted sacó su crédito hipotecario en el Banco del Pacífico, no puede que no reciba el mismo trato que en el BIES, por ejemplo. Puede que no reciba el mismo trato que en el BIES. Ahora, el BIES es un tema totalmente distinto. El BIES es como un club en el que estamos afiliados, en el que ponemos plata a un montón de afiliados, y el BIES lo que hace es prestarnos nuestra propia plata. Ya. Por ejemplo, cuando a usted le dan un crédito quirografario, lo que le están dando es el 80% de su fondo de cesantía y de su fondo de reserva. Si usted no tiene fondo de cesantía y no tiene fondo de reserva, no opta por un crédito quirografario. Entonces, el BIES nos está prestando nuestra propia plata. En el caso del sistema financiero, está prestando plata de terceros, plata de depositantes. Por eso es que se actúa de una manera distinta. Finalmente, ingeniero, ¿cuántos bancos? Porque yo imagino que la Junta Bancaria dispone, como usted ha explicado, pues este diferimiento, y hay bancos que pueden decir yo estoy de acuerdo, como hay bancos que pueden decir yo no estoy de acuerdo. Del 100% de la banca nacional, ¿qué porcentaje ha respondido positivamente? El 100% de la banca ha respondido positivamente a la resolución y están abiertos a hacer reestructuraciones, y no solamente el 100% de la banca, sino también el 100% de las cooperativas que pertenecen obviamente a la economía popular y solidaria, que con otras resoluciones también se tiene el diferimiento de las operaciones de crédito de ese segmento. Entonces, si usted le debe a una cooperativa, también puede refinanciar, pero eso por efectos de otra resolución que ya se arregló antes. Ya, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el ciudadano que paga su servicio de cable, su internet, sus cuotas de telefonía mensual, de telefonía celular con las tarjetas de crédito? También cabe en la resolución de la Junta Monetaria el refinanciamiento. Cabe totalmente. Mire, cuando yo obtengo el saldo que debo en la tarjeta de crédito, allí no discrimina si es porque consumí en alimentos, si consumí en gasolina, si consumí por servicios, no distingue. Simplemente dice, usted me debe X cantidad de dólares. ¿De qué me debe esos dólares? Allí no se discrimina. Esa cantidad de dólares que yo le debo al banco por un crédito que me ha dado en la tarjeta de crédito y no lo puedo pagar, puede ser diferido. Bien, gracias, ingeniero López, por sus aclaraciones. Que tenga usted un buen día, encantado. Un saludo virtual para usted. Buen día y con todo gusto. Gracias. El delegado de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera, hemos procurado plantear la mayor parte de las preguntas. Ha afirmado que todos los bancos privados están de acuerdo, que no le van a cobrar intereses por mora. Sí le van a cobrar los otros intereses, pero no les van a cobrar los intereses por mora, y usted no se quede sentado esperando a que el banco lo llame, porque a lo mejor lo llama, pero a lo mejor no lo llama. Usted tiene que llamar al banco a decir que se quiere acoger a esa regulación y el banco le renovará por 90 días más su crédito vencido. Así que eso era de todas maneras importante verlo y escucharlo.